Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta necesidad que nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 13 del libro de Romanos, pero lo hacemos en un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te buscamos en la plegaria para pedir que el mismo Espíritu que inspiró a los que escribieron nos inspire al leer, al meditar y también al aplicar tu mensaje a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 del libro de Romanos nos presenta el apóstol San Pablo un tema ético que tiene que ver con el respeto a las autoridades. Y lo hace de esta manera. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Este tema nos puede generar alguna cierta polémica, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, hay autoridades que merecen ser respetadas y hay autoridades que no merecen ser respetadas. Por eso digo que podría generar polémicas. Así como algunos dicen, hay padres que merecen ser respetados y hay otros que no merecen ser respetados. Pero Dios, que siempre busca el ideal para cada uno de nosotros, nos habla del respeto aún para los que no merecen. Sigamos leyendo. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Si alguien puede decir, pero todas las autoridades son puestas por Dios. No, ni todas son puestas por Dios. Pero en la soberanía de Dios, las autoridades permanecen y actúan el tiempo que Dios en su soberanía permite, porque Dios podría impedirlo. Si Dios no lo impide, se termina adjudicando lo que no impide. Y aunque nos parezca injusto, tarde o temprano, Dios hará justicia. Versículo 3. Los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Y ahora también la palabra de Dios desafía a las autoridades cómo deben comportarse. No solamente está hablando de un respeto para la autoridad, sino también de una responsabilidad de la autoridad en el ejercicio de su función. El versículo 4 nos dice que debería estar al servicio de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, entonces debe tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Para eso está la autoridad, para impartir justicia y para castigar al que hace mal. Y algunos pueden decirme, pero vivimos en un mundo al revés. Vivimos en un mundo donde no siempre la justicia es justicia. Y es verdad, muchas veces la justicia no es justa, pero eso no nos libera a nosotros de hacer justicia por nuestras manos. Tenemos que saber que Dios va a hacer justicia a su debido tiempo. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, respeto. Honor, honor. O sea, Dios está estableciendo una responsabilidad para ambas partes. No solo para el que contribuye, sino para el que recibe la contribución. Tienen que gobernar en nombre de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, las responsabilidades son de todos. No es simplemente del que contribuye con su respeto y además con sus recursos. Es la responsabilidad del que gobierna en nombre de Dios. Versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo.
el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces dice, no tengas deudas. La única deuda que deberíamos tener es la de ofrecerle al prójimo el amor. Y nos lleva a los mandamientos, porque todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo como uno mismo. Entonces el apóstol dice, no tengas deuda. La única deuda que debemos tener es la de verle respeto, amor a nuestros semejantes. Versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, en borrachera, ni en inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni en disensiones, ni en envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este capítulo se inicia diciéndonos que tenemos que respetar a las autoridades porque por encima de las autoridades está la soberanía de Dios. Dios va a hacer justicia a su manera, una justa justicia, valga la redundancia, a su tiempo. A nosotros lo que nos corresponde es respetar las autoridades y a la autoridad lo que le corresponde es gobernar con justicia, con corrección, con integridad, haciendo lo que es correcto y reconociendo también que ellos deben su autoridad al Supremo del universo y gobernar en armonía con la autoridad, como aceptar ser gobernados en armonía con la autoridad suprema del universo, que es Dios. Pero el capítulo va más allá y dice, pero en el trato con los demás, vivan en comunidad, no somos islas. Sientan que uno puede ser de ayuda y de bendición para los demás. Respeten a los demás. Y cuando respetan los mandamientos, los están respetando y los están amando. Porque la Biblia desafía a ir más allá, no solo a respetar, ¿no? No solo no hacer el mal, sino hacer el bien. Y dice que es tiempo de que vivamos así. Bastante arruinado está nuestro mundo por el egoísmo y por el enfoque centrado en nosotros mismos como vivimos. Ha llegado la hora, de verdad, que podamos ser iluminados por la palabra de Dios, que podamos ser reavivados por el mensaje del Señor, que podamos ser alimentados, nutridos de las buenas cosas que Dios tiene para nosotros y aplicar ese contenido a nuestra vida, en nuestro trato con nuestra familia, con los vecinos, con los compañeros, con los colegas, con los desconocidos, con las autoridades y con Dios. El mundo está así porque nos hemos olvidado de vivir a la manera de Dios. Por lo tanto, cuanto más nos aproximamos a vivir a la manera de Dios, mejor va a ser nuestra manera de vivir. Por eso en este momento yo quiero invitar a todos, a padres y a hijos, a gobernantes y a gobernados, a autoridad y a dirigidos, a hombres y a mujeres, a jóvenes, adultos y ancianos, a todos, a que podamos permitir que Dios esté en nuestra vida. Por eso el capítulo termina más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no vivan para satisfacer los deseos temporales, materialistas de un tiempo egocéntrico, sino vivan en la presencia de Dios. Serán felices y harán felices a los demás. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias porque nos desafías a tener una conducta ética y un comportamiento que refleje que somos tus hijos. Que así sea en todos nuestros ámbitos, en la casa, en la familia, los hijos, los padres, con los docentes, con los profesores, con los maestros, con las autoridades, que podamos todos sentirnos responsables unos a otros y todos a actuar reconociendo tu autoridad en nuestra vida. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.